Como les comentaba, hay actividades y esta semana vamos a estar con el lanzamiento de la Declaración de los Derechos del Río Biobío, y para conversar respecto a un tema tan importante, considerando que hay crecientes crisis ambientales en nuestro país, y por lo mismo hay que abordarlas y hay que impactar desde el desarrollo ambiental. Distintas organizaciones, científicos, comunidades de la ribera del Biobío también están hablando de este tema y están generando acciones para impactar en el planeta. Es por eso que el día de hoy estamos con Nohat Escares, directora de la ONG Defensa Ambiental. ¿Cómo están, no? Muy bien, gracias. Nohat, ¿lo dije bien? Bien, sí. Y también estamos con Bastián Núñez, asesor jurídico de la organización internacional IRLED Center. ¿Cómo estás, Bastián? Muy bien, muchas gracias. De Valparaíso me contabas. De Valparaíso, porteño nacido y criado. Oye, ¿cómo Valparaíso y Concepción se unen por la Declaración de los Derechos del Río Biobío? Quiero que nos puedan contextualizar respecto de la importancia que tiene esto para el impacto ambiental y sobre todo para nosotros como ciudadanos también, de poder ser más conscientes respecto de lo que está pasando en materia de todas estas crisis que están ocurriendo. Escasez hídrica, crisis climática y muchas más. Bastián. Sí, bueno, es un lindo proyecto porque se unen muchas voces, se unen muchas organizaciones. Están involucradas organizaciones súper locales, organizaciones con un enfoque más bien regional y nacional, y nosotros que junto con International Rivers, IRLED Center tiene un enfoque más bien internacional y procura la protección de la naturaleza a través de la consagración de los derechos de la naturaleza, básicamente. Lujay, en ese contexto, desde nuestra región del Biobío también, considerando que tenemos tantos recursos naturales y un ecosistema que es privilegiado en nuestro país, ¿cuál es la situación actual respecto de cómo se están cuidando estos ecosistemas? Es complejo porque, bueno, nosotros en Defensa Ambiental hemos tenido la experiencia de trabajar con varias organizaciones que son parte de toda la cuenca, y hemos visto cómo en nacimiento hay efectos adversos al consumo humano de las personas respecto del río, porque está contaminada el agua, o vemos en Alto Biobío de que el río no corre libre porque hay una cantidad considerable de represas y otras represas que desean instalarse, y eso hace de que acá en la desembocadura, por ejemplo, veamos en el verano que no existe río, o existe muy poca agua, el nivel del agua del río disminuye considerablemente. Y eso tiene que ver con los múltiples factores de la intervención humana en el que ha instalado tantas represas, como la extracción de áridos, como la alteración de cauce de por sí. Entonces, son múltiples factores y está en un estado crítico. Entonces, esta declaración viene a responder una alerta de la crisis que ha vivido el río Biobío durante tantos años. Y yo me imagino que este trabajo con las organizaciones locales ha sido fundamental, esta vinculación. ¿Cuál es también la sensación de ellos, de las comunidades de la ribera del Biobío también, de poder tener esta declaración que sin duda viene a proteger este ecosistema y este recurso que es natural para todos, considerando que aquí en la región del Biobío todavía no podemos hablar de escasez hídrica, menos mal, pero en otras ciudades ya se está hablando de este tema? Sí, la declaración fue levantada, por ejemplo, en el marco de la realización de varios talleres, en el que se buscó, en un primer paso, buscar la percepción de la ciudadanía en torno al río. O sea, de qué forma ellos veían la modificación del cauce, por ejemplo, si es que en los últimos años ellos observaban de que podían acceder más, podían acceder menos, si es que veían que estaba un poco más oscuro, veían con espuma, sin espuma. Entonces, en base a esas observaciones y esas actividades que realizamos en Alto Biobío y en Chiguayante principalmente, hicimos un borrador de esta declaración en el que se quiso recoger las principales preocupaciones en torno a la ciudadanía preliminarmente, que tiene que ver con la instalación de carreteras en Chiguayante, por ejemplo, la amenaza en torno al relleno del río, la modificación del cauce y así como la pérdida de la biodiversidad. Por ejemplo, hace poco tiempo estábamos conversando harto con los pescadores de Caleta Alto del Rey y ellos ya no veían la producción de lisa, porque por la construcción del puente industrial la lisa ya no subía al río y la lisa joven engorda subiendo en el río. Entonces, y así la misma gente observa la pérdida de biodiversidad y es eso lo que se buscaba en un principio recoger para poder levantar este instrumento de iniciativa totalmente popular y social para poder decir que el río Biobío por sí mismo tiene derechos.
Y en ese contexto, hablando de derechos, Bastián, ¿cuál es la importancia también de poder protegerlos desde el punto de vista jurídico, legal, donde tú tienes también un rol ahí muy clave? Claro, nosotros en Law Center abogamos por la consagración de los derechos de la naturaleza, que esta es una rama de las tantas ramas, ¿no?, que tiene el derecho, que se enfoca principalmente en un reconocimiento ecocéntrico de la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros apuntamos o vemos a la naturaleza reconociendo un derecho intrínseco, es decir, la naturaleza tiene un valor por sí misma por el solo hecho de existir, así como el ser humano tiene derechos humanos por el solo hecho de existir, y no, como se está viendo en las legislaciones actuales, que la naturaleza tiene un valor en tanto es útil para el ser humano, ¿cierto?, en términos económicos, etcétera. Los derechos de la naturaleza, si bien comienza a hablarse de esto a partir del año 60-70, a partir de su consagración a nivel constitucional en Ecuador en el año 2008, esto genera un boom, una proliferación, a nivel mundial, ¿no? Y ya más de 35 países alrededor del mundo están enfocados en la protección y consagración de los derechos de la naturaleza, sea a nivel constitucional, sea a través de leyes, sea a nivel de jurisprudencia, y es algo que queremos que pase también en Chile, ¿no? Y en este sentido, Nojat, ¿cómo puede converger la economía, pero con el cuidado medioambiental, donde estos mundos vemos está la comunidad, ¿cierto? Muchas veces está la empresa, está la ciudadanía, pero sobre todo también están los ecosistemas que hay que cuidarlo y preservarlo para el bien común de todos y todas nosotros. Yo creo que el punto de convergencia está en el priorizar de qué es más importante. Por ejemplo, hace mucho tiempo se estaba discutiendo si lo más importante es el agua como para consumo humano o para el sustento de la biodiversidad. Desde mi perspectiva, es más importante para el sustento de biodiversidad porque nosotros habitamos en este planeta y necesitamos la biodiversidad para poder sobrevivir. Entonces, esa discusión siempre va a estar, pero al fin y al cabo, un reconocimiento de los derechos del río, por ejemplo, implica de que se reconozca que el río tiene derecho a vivir libre de contaminación. ¿Ya? ¿Y esto en qué otra forma se traduce? En que se fiscalice constantemente la norma secundaria de calidad de agua del río, que se monitoree los 14 puntos de monitoreo que tiene y que la gente sepa de cuál es el estado de la calidad del agua del río, que preliminarmente yo les puedo contar de que esa norma de calidad está superada y tiene que ser revisada ahora durante 2025. Y Bastián, de acuerdo también a lo que me dice Nojat, ¿qué es lo que ocurre que las fiscalizaciones quizás no funcionan o se generan quizás este desconocimiento por parte de la comunidad respecto de lo que ocurre en los ríos de nuestra región? Sí, bueno, precisamente eso ocurre porque hay un déficit, ¿no?, de legislación con un enfoque ecocéntrico y con un enfoque hacia la naturaleza, ¿no? Esto ocurre muchas veces, Pamela, porque se tiende a hablar de que la protección o la consagración de derechos para la naturaleza impide el desarrollo, ¿no?, que es una traba para el desarrollo económico, para el desarrollo industrial, y nosotros creemos que esto no es así, sino que cambia el paradigma, ¿no? Es una nueva perspectiva. Solo comentar un caso: en las Islas Galápagos, hace no mucho tiempo se cazaba de forma masiva tiburones, ¿cierto?, del Caribe, y hoy en día el enfoque ha cambiado, se ha creado legislación que reconoce derechos de tiburones, y hoy en día el tiburón en las Galápagos vale más por su valor turístico que por el precio que tiene de caza, ¿no?, a un nivel exagerado. O sea, si antes un tiburón como pesca valía $160, hoy un tiburón al año produce $360.000 para las Galápagos solo en turismo. O sea, es otro enfoque que se le da al y eso desarrollo económico. También tiene relación con la economía local, o sea, se dinamiza desde el turismo y sobre todo desde la protección y conservación de lo que tenemos en nuestro país. Nojat, ¿cómo fue este trabajo también de poder diagnosticar lo que ocurría también con las comunidades que están aledañas a la ribera del río Biobío, y de acuerdo a este diagnóstico también que ellos han experimentado a través de los años, qué mejor que ellos, que son los que han visto la evolución también del río? Sí. O sea, preliminarmente no es suficiente sin duda nuestro diagnóstico porque son muchas las comunidades que existen. O sea, nosotros, por ejemplo, solo alcanzamos a hablar con un par de comunidades de Alto Biobío, cuando en verdad hay cientos de comunidades que viven esta experiencia, que son relocalizadas a raíz de la instalación, por ejemplo, de la central hidroeléctrica Ralco. Entonces, es difícil, por ejemplo, desde la autoconvocación poder medir un impacto generalizado. Pero sí hay varios puntos que son importantes. Por ejemplo, que se relevaba mucho la pérdida del vínculo de las comunidades pehuenches con el río Biobío, ¿ya?
porque ya no podían acceder de la misma forma. Si uno, por ejemplo, se acerca al Alto Biobío, hay lagunas, antes no eran lagunas. Y ahí se relaciona también el tema del contexto cultural. Sí. Por ejemplo, nosotros lo que más nos conversan siempre es el riesgo que existe todos los años con la apertura de las compuertas, que no se avisa, y hay personas que mueren a raíz de eso. Y anteriormente ellos conocían el cauce del río, conocían cómo se comportaba, entonces ya existió como una pérdida del conocimiento de cómo funciona el río en el que han habitado siempre, ¿ya? Y en eso también afecta incluso a la cosmovisión en cuanto a la recolección de hierbas de uso medicinal o de uso comercial, también que es muy legítimo, y a otras especies como abejas, por ejemplo, que están en el lugar, que dependen de cierta biodiversidad, como el guindo santo, como el naranjillo, como otras especies que son endémicas del lugar. Y Bastián, desde ese punto de vista también, ¿por qué es importante tener un reconocimiento a nivel internacional de los derechos también de los ríos, de la naturaleza, y este trabajo que ustedes están realizando desde nuestro país, desde acá de la región del Biobío, que me imagino que se quiere extender a todo el país? Por supuesto. Bueno, a nivel internacional, las declaraciones de derechos son sumamente importantes en tanto herramienta política que tienen las comunidades para crear un germen de derechos, ¿no? Hoy tal cual nosotros planteamos la declaración, si bien no tiene un carácter vinculante, es decir, contravenir los derechos que están consagrados en esta declaración no trae ningún tipo de consecuencias legales, sí es una fuerte herramienta política que pueden utilizar la ciudadanía para que se reconozcan los derechos de un río al cual ellos se sienten y quieren sentirse más conectados, ¿no? Por ejemplo, países como Ecuador, Nueva Zelanda, ¿cierto?, han reconocido que los ríos como sujetos de derecho. ¿Qué aprendizaje nosotros podemos tener de esta experiencia, ¿cierto?, para poder implementarla en nuestro país y ser uno más de estos países que aboga por la naturaleza? Absolutamente, o sea, un caso muy bonito y que se parece mucho a lo que queremos hacer acá en el Biobío es el caso del río Tins, en Galicia, en España. Se conjuntó la comunidad no habitante del río, académicos, activistas medioambientales, ¿cierto?, gente local, y sacaron también una declaración de derechos para el río Tins que estableció deberes tanto para que deben seguir la comunidad como los derechos propios del mismo río, y esta declaración fue reconocida por la municipalidad de Serra de Utes, que es donde está ubicada el río. Y si bien, nuevamente, no tiene un carácter vinculante porque no hay ordenanzas municipales que sancionen su contravención, sí se tiene a la vista, por ejemplo, para crear los planes y programas del municipio. Si alguna obra de infraestructura que pueda afectar al río, se debe tener en cuenta la declaración, y eso es sumamente importante y un gran paso que sea a favor de los derechos de la naturaleza. Nujat, prontamente vamos a vivir proceso eleccionario en todo el territorio nacional. Por lo mismo es importante también conocer cuál es la realidad, las propuestas que van en esta materia. Desde esa perspectiva también, ¿cómo se pueden integrar todas estas visiones desde la cosmovisión mapuche y de las distintas culturas también para el cuidado y la protección, pero donde las autoridades también tengan eso, porque al final son los que implementan las políticas en nuestro país? Sí, o sea, yo creo que lo más importante es un poco transversalizar los espacios de conversación, porque desgraciadamente normalmente no se incluye o no se incorpora tanto a la ciudadanía en la toma de decisiones, ¿ya? Si bien eso ha pasado históricamente de que no se incorpora, actualmente sí se han vivido procesos interesantes en la región, como por ejemplo de que está en modificación el Plan Regulador Metropolitano. Para la elaboración de la modificación se solicitó al Centro EULA que hiciera una infraestructura ecológica, y tuve también la oportunidad de participar en la infraestructura ecológica de los talleres participativos, y también intentamos poner un poco ahí la mirada de los derechos del río por el valor cultural que tiene para las comunidades aledañas. Entonces, yo creo de que una buena forma de hacerlo es tomar los instrumentos que existen y que regulan el río, como son la infraestructura ecológica, el Plan Regulador Metropolitano que define los usos de la zona ribereña, como lo son la Ley de Humedales Urbanos, de que evaluar la posibilidad de que se reconozca de oficio el río Biobío como un humedal urbano intercomunal, por ejemplo, desde Lonquimay hasta Hualpén, San Pedro de la Paz, o la regulación de la norma secundaria de calidad de agua. Y, por ejemplo, ahora otro fenómeno que está pasando es que se están creando las estrategias de recursos hídricos, y el río Biobío se posicionó como dentro del grupo 1 prioritario para la elaboración de esa estrategia. Entonces,
el poder tomar este instrumento, esta mirada distinta de la mirada extractivista de utilizar el río como algo que me sirve, y empezar a verlo como que el río en verdad tiene derecho a que por sí mismo esté libre de contaminación, tiene derecho a fluir, tiene derecho a tener biodiversidad. De hecho, lo experimentamos con las inundaciones que hubo recientemente, donde recuerdo una entrevista que tuve con una académica donde mencionaba, tenemos que entender las dinámicas de los ríos y conectarnos con ellos, porque hoy en día lo vemos desde un punto muy extractivista, como mencionabas tú. Tú hablabas también ahí de priorizar. ¿Qué es lo que se debería priorizar desde la política pública para que estos cambios fueran mucho más acelerados y impactaran de manera directa a la naturaleza? Tengo una amiga que siempre me habla de la infraestructura azul, de que solo se abre la infraestructura verde, del arbolado y todo. Pero ¿por qué no empezamos a hablar de la infraestructura azul? De los ríos, de las lagunas, del océano, que está todo interconectado. Entonces, si empezamos a estudiar y a profundizar más eso y los efectos del cambio climático que tiene necesariamente eso, y en las comunidades, eso debería ser prioritario. Por ejemplo, ahora se están elaborando los planes sectoriales de adaptación al cambio climático. Pronto va a ser la participación ciudadana del plan de energía, y eso cómo se contrapone quizás con la instalación de tantos proyectos hidroeléctricos en una misma cuenca. Porque ahora está en evaluación, o siempre ingresa a evaluación, este nuevo proyecto de la Central Hidroeléctrica San Carlos, y además la Central Hidroeléctrica Rucalhue, que ha sido sumamente conflictiva para las comunidades que habitan ahí y las comunidades que son del Alto Biobío. Y en ese contexto, Bastián, ¿tú crees que las empresas han concientizado más respecto de esta política ambiental que tienen que realizar y, por supuesto, no sé si impactar, porque al final generan un impacto importante, pero que de alguna forma integren a la comunidad dentro de soluciones que permitan que estos mundos también puedan convivir? Sí, bueno, yo creo que se le ha ido forzando un poco, ¿no?, a incluirlo, dada la presión social y de activismo que se ha hecho al respecto. Y por esos mismos motivos esta declaración es sumamente importante, porque reconecta a la comunidad con el río, ¿no?, desde actividades turísticas, deportivas, de protección, que con el simple hecho de que la gente vuelva al río y camine por su ribera, eso ya es sumamente significativo y genera un sentido de pertenencia, ¿no? Y cuando yo siento que algo me pertenece, quiero cuidarlo. Y en ese sentido sí, el aparato productivo se ha visto forzado a tener que considerar planes y programas que sean medioambientalmente saludables, o al menos que no sean tan nocivos o extractivos al menos. ¿Falta mayor fiscalización? Absolutamente, absolutamente sí. Aún hay extracción ilegal de áridos, aún hay deforestación, aún hay creación de hidroeléctrica, entonces falta mucho camino por hacer, pero yo soy optimista al respecto y siento que día a día se generan pasos. Nojati, para poder generar cambios hay que ir al origen. Y el origen hoy en día también son nuestra infancia, nuestra primera infancia, de poder realizar una mentalidad quizás mucho más consciente también de cómo ellos conviven con el entorno. ¿Cómo has visto tú también ese cambio o esa perspectiva también de cómo la educación es clave en este proceso? Sí. Yo te puedo compartir la experiencia que ha sido en la campaña de Defensa Ribera Norte, que es una de las organizaciones territoriales que sustenta y que ha levantado también esta declaración que está principalmente entre Chihuayante y Hualqui, de la cual también formo parte porque soy habitante de Chihuayante. En todo. Sí, uno tiene que hacerlo todo al mismo tiempo. Eso es un agente de cambio. Sí, y con los chicos, las chicas, como que se ha priorizado mucho el tema del trabajo de educación y de ir al río, hacer observación de especies, poder identificar, clasificar y empezar a posicionar la importancia de no solo del río Biobío, sino de los humedales también aledaños, como el humedal Los Boldos, y a raíz de eso es que ahora la municipalidad está en un proceso, por ejemplo, de declaración de humedal urbano como el humedal Los Boldos. Pero eso ha sido todo por un periodo grande de concientización a la propia comunidad y de educación. Y de autogestión, me imagino. Y de autogestión. Entonces, y es ahí que los chicos también han estado trabajando en dar talleres de educación ambiental a colegios, tuvieron ya una experiencia, y todo eso de alguna forma se acumula como forma de articulación para poder llegar a la concientización y sensibilización de los derechos del río, o qué es lo que el río necesita por sí mismo.
Y Bastián desde Valparaíso también, lo recalco también porque saludamos a toda la gente de Valparaíso por si no está viendo. Para ti, ¿qué significa también estar aquí en la región y poder conocer esta experiencia desde las particularidades del territorio y sobre todo de cómo esto también puede ir a otras regiones e impactar también en la vida medioambiental también de las personas? Sí, bueno, gracias a mi trabajo he tenido la suerte de poder recorrer muchas regiones de Chile. Este año, solamente este año he pasado por Coyhaique, Santiago, ahora Concepción, Valdivia. Y es lindo poder ver cómo la gente en todos los territorios se unen por sus ríos, ¿no? Río Maipo, Río Aconcagua, aquí Río Biobío, o sea, se están tomando medidas, los ríos están impactados efectivamente en diversas medidas, cada uno tiene sus propias problemáticas, pero también cada uno tiene sus propios defensores y sus propias voces, ¿no? Y también con esta declaración queremos dar voz al río, queremos que la gente luche por su río y hable por él, ¿no? Qué importante mensaje nos entregan el día de hoy. Antes de despedirlo, quiero, porque ustedes están viendo acá, que esta es la Declaración de los Derechos del Río Biobío. Ustedes lo tienen ahí en pantalla. A la cámara de Cristian, a la número 2, Nojat y Bastián, quiero que le entreguen un mensaje a la comunidad respecto de este lanzamiento que será el martes 24. Sí, les invitamos mañana 24 de septiembre a poder conocer esto, poder dialogar, poder observar a nuestros panelistas también cómo dialogan. Vamos a tener la oportunidad de tener al Seremi de Medio Ambiente en ese espacio, a la profesora Maya Alves, a Eva Luna, representante de comunidades pehuenches, y a una compañera estudiante, Bárbara Cartes, quienes nos van a acompañar para poder conversar sobre esto y poder ver de qué forma lo integramos a nuestro diario vivir y cómo lo hacemos vinculante, que eso es lo que deseamos. Sí, así es, el día de mañana a partir de las 16:30 horas. Si no puede estar presencial, también tenemos transmisión en vivo, vía streaming, en las redes de Air Law Center, International Rivers, Defensa Ambiental. Sigan las redes, sigan el live stream, si puede participar de forma presencial, mucho mejor. La idea es que entre todas y todos podamos darle voz al río Biobío. Les quiero agradecer por su tiempo, por el tremendo trabajo que están realizando para impactar en el desarrollo sustentable de nuestro país a través del cuidado y preservación de nuestro ecosistema. Así que la invitación está hecha. Y mire, ustedes lo están hablando así, porque nuestro equipo de producción es maravilloso. Así que estamos acá viendo la ribera del río Biobío. Así que si usted lo quiere, lo cuida, todos los días, cierto que pasa a San Pedro de la Paz, a distintas partes y se deleita con los atardeceres, con los amaneceres y por supuesto con este río maravilloso de nuestro país. Así que vaya mañana al lanzamiento de la Declaración de los Derechos del Río Biobío. Así que la invitación ya está hecha. Además lo puede ver, si no puede ir, a través